Abogados. ¿Qué cliente arruinó su defensa diciendo la cosa más estúpida posible? Historia 1. Soy abogado penalista. Defendía a un chico por una pelea afuera de un bar. Cámaras borrosas, testigos contradictorios, y la fiscalía inflando todo como lesiones graves. Mi plan era simple: legítima defensa y confusión del momento. Íbamos bien, hasta que llegó el juicio y el juez le preguntó si quería decir algo. Yo le susurré: solo lo que practicamos. Estabas asustado, te empujaron, te cubriste. El genio se levantó, miró al jurado y soltó: la verdad, yo no quería pegarle. Solo quería ver si mi nuevo puño americano funcionaba. Silencio. El fiscal sonrió como si le hubieran regalado Navidad. Yo sentí que mi alma salió del cuerpo. El juez frunció el ceño. Portar eso ya era otro problema, y encima admitía intención. Después, para rematar, agregó: pero no es arma, ¿verdad? Sí es de metal, pero chiquito. Intenté reconducirlo, pero ya estaba. Pasamos de defensa decente a confesión con accesorio ilegal. Cuando salimos, me dijo ofendido: ¿por qué te enojas? Fui honesto. Honestidad sin cerebro. El peor enemigo. Historia 2. Trabajo en derecho laboral. Representaba a una señora demandando por despido injustificado. Teníamos correos, horarios, testigos. La empresa decía bajo rendimiento. Nosotros probábamos represalias por pedir licencia médica. Todo perfecto. En conciliación, el mediador preguntó: ¿puede explicar por qué cree que la despidieron? Yo esperaba por enfermarme. Ella respondió: porque mi jefa era una bruja y yo le hice un amarre para que se le cayera el pelo. Yo me quedé helado. El abogado de la empresa abrió los ojos. Luego se rió con una alegría que todavía me duele. El mediador: ¿perdón? Y ella, orgullosa: sí, lo vi en internet. Metí su foto en el congelador con chile. Funciona, ¿eh? Al día siguiente llegó con un sombrero. En 5 segundos, la narrativa pasó de víctima a empleada conflictiva. La empresa, mágicamente, temió por la seguridad emocional del equipo. No hay ley contra los amarras, pero sí contra declarar cosas que te pintan como inestable. Salimos sin acuerdo. En el coche me dijo: ¿viste? Se asustaron. Sí, se asustaron. Y con razón. Historia 3. Soy defensor público. Caso de drogas. Posesión, nada de distribución. La clave era demostrar consumo personal y ausencia de intención de vender. Teníamos la cantidad justa, sin báscula, sin bolsitas, sin mensajes. Antes de la audiencia le repetí: no digas nada de ventas, nada de precios, nada de clientes. Eres usuario, punto. Él asintió nervioso. El juez preguntó si entendía los cargos. Y mi cliente, queriendo parecer listo, dijo: sí, su señoría, pero quiero aclarar que yo no vendo, yo coloco, porque suena más profesional. El fiscal casi se atraganta de la emoción. Yo intenté intervenir. Se refiere a... Y él siguió: además, cobro barato para ayudar a mis amigos. No soy delincuente, soy emprendedor. Ese día aprendí que algunas personas se autoinculpan con lenguaje de LinkedIn. Salió imputado también por intención de distribución. Y lo peor: todo quedó grabado. Luego me preguntó si podía borrar lo que dijo. Le respondí: si pudiera borrar frases no trabajaría aquí. Historia 4. Litigo en civil. Una pareja demandaba al vecino por daños. Su perro supuestamente había destrozado su jardín y mordido a su hijo. Tenían fotos, facturas y un informe veterinario dudoso del perro del vecino. Yo sospechaba exageración, pero nada definitivo. En audiencia, el juez les pidió describir el incidente. El padre empezó dramático. La madre lloraba. Todo iba encaminado a una indemnización, hasta que el juez preguntó: ¿hay video? La madre, con orgullo, sacó el celular. Sí, lo grabé para TikTok. Yo pensé perfecto, hasta que lo reprodujo. El video mostraba al niño corriendo hacia el perro, tirándole una piedra, y el padre gritando: ¡dale otra! Así por fin tenemos caso. Luego el perro ni mordía, solo ladraba y huía. El juez pausó el video y se acomodó las gafas, como quien necesita paciencia espiritual. La demanda murió en ese instante. Encima, el vecino pidió costas y denunció intento de fraude. Al salir, el padre me dijo: pero se ve clarito que el perro es malo. Sí, claro, malo para actuar en su montaje. Historia 5. Soy abogado de familia. Un hombre quería custodia compartida y reducir pensión. Tenía argumentos: horarios flexibles, habitación para el niño, terapia familiar. La madre no era un ángel, y había margen para negociar. Le advertí: nada de insultos, nada de amenazas. Mantente calmado. En la audiencia, la jueza le preguntó por qué creía que él era el mejor cuidador. Él sonrió y dijo: porque yo soy el que lo disciplina.
Si no me hace caso, lo dejo sin comer un día y aprende rapidísimo. Sentí un frío en la nuca. La jueza levantó la vista lentamente. ¿Acaba de decir que castiga a su hijo quitándole comida? Él, orgulloso. No se muere por un día. Además, mi papá me hacía lo mismo y salí bien. La madre empezó a llorar. El fiscal de menores se acercó como tiburón. Y yo ya veía el desastre. No solo perdió custodia, sino que terminó con supervisión y evaluación psicológica obligatoria. Después me reclamó, ¿por qué no me detuviste? Yo lo detuve. El problema es que él aceleró. Historia 6. Soy abogado de tránsito. Defendía a un señor acusado de huir de un control y chocar un poste. La fiscalía tenía el informe policial, pero la identificación del conductor era floja. De noche, lluvia y el auto a nombre de su primo. Mi estrategia era sembrar duda razonable. No hay certeza de quién manejaba. En la audiencia, el juez preguntó algo simple. ¿Usted conducía ese vehículo esa noche? Yo le indiqué que respondiera con cautela. El hombre, queriendo verse astuto, dijo, «Depende. ¿Conducir cuenta si iba solo en segunda y con los ojos medio cerrados?» El juez parpadeó. El fiscal levantó una ceja. Yo sentí que me tragaba la silla. Y él remató. O sea, sí era yo, pero técnicamente el coche se conducía solo porque yo estaba meditativo. La fiscalía pidió agregar conducción temeraria, y el juez ordenó que se revisara su historial médico. Todo mi argumento de identidad se evaporó porque decidió ser gracioso. Afuera me dijo, ¿viste? Lo dije con filosofía. Sí, filosofía para autoinculparse. Historia 7. Trabajo en propiedad intelectual. Representaba a una pequeña empresa acusada de copiar el diseño de un competidor. Teníamos defensa, inspiración común, diferencias claras, fechas. Lo delicado era demostrar buena fe. En la deposición, le repetí al dueño. No digas copié, no digas calcamos. Di que tu diseñador creó su propia versión. El abogado contrario preguntó, ¿cómo llegó a su diseño? Mi cliente sonrió y respondió, fácil. Lo vi en la página de ellos. Le tomé captura y le dije a mi diseñador, hazlo igual, pero que no se note. Hubo un silencio precioso, como de película, antes de que el otro abogado dijera, ¿puede repetirlo, por favor? Yo intenté objetar, pero ya era tarde. Quedó transcrito. Perdimos cualquier negociación. La otra parte pidió daños punitivos y una medida cautelar inmediata. Luego mi cliente, indignado, me dijo, pero eso es normal en negocios. Normal o no, decirlo bajo juramento es regalarte esposas legales. Historia 8. Soy abogado de inmigración. Llevaba un caso de matrimonio para ajuste de estatus. La pareja tenía fotos, viajes, cuentas compartidas. Todo era creíble, salvo por un detalle. El esposo extranjero era demasiado bromista. Antes de la entrevista les dije, nada de chistes, respuestas claras, no inventen. En la oficina, la oficial preguntó, ¿cómo se conocieron? La esposa contó su versión, bonita y coherente. Luego la oficial miró al esposo. Él, con una sonrisa, dijo, por catálogo. La oficial se quedó quieta. ¿Perdón? Y él siguió. Sí, elegí modelo esposa con envío rápido. Llegó en 3 días. Muy eficiente. Yo vi cómo se encendía la alarma invisible. La oficial cerró la carpeta y empezó con preguntas separadas, frías, de manual. Revisaron cada mensaje, cada foto, cada fecha. El caso no solo se complicó, abrió sospecha de fraude. Cuando salimos, él se rió. Era broma. En inmigración, las bromas cuestan meses o años. Historia 9. Hago defensa en casos de difamación. Una influencer demandaba a otra por arruinar su reputación con un hilo viral. Teníamos un punto fuerte. El hilo afirmaba hechos específicos sin pruebas. Buscábamos medidas y acuerdo rápido. En la audiencia preliminar, el juez preguntó, ¿qué daño concreto sufrió? Yo esperaba. Contratos cancelados, pérdidas, estrés, etc. Mi clienta se acomodó el pelo y dijo, perdí seguidores, pero lo peor es que me descubrieron el filtro. Y eso sí es violencia. El juez ladeó la cabeza. El abogado contrario sonrió. Y ella, sin freno. Además, bueno, sí, algunas cosas del hilo eran verdad, pero no se dice. O sea, yo exageré mi donación, pero fue por marketing. Yo intenté interrumpir, pero ya había admitido falsedad propia y veracidad parcial del contenido ajeno. La otra parte pidió desestimar por verdad sustancial y falta de daño real. El juez nos miró como si hubiéramos ido a perder el tiempo. Afuera, ella me preguntó si podía demandar al juez por mala vibra. Ahí supe que el problema no era el caso, era el planeta. Historia 10. Soy abogado corporativo.
Defendía a un gerente acusado de desviar fondos de una empresa familiar. Nuestra línea era que hubo errores contables y falta de controles, no robo. Teníamos peritos listos. En la reunión con los socios, pedí que él hablara poco y dejara que yo explicara. Los socios preguntaron por una transferencia grande a una cuenta nueva. Él, nervioso, respondió: «Eso no es desvío. Es que abrí esa cuenta para que mi esposa no viera mis movimientos». Se hizo un silencio denso. Uno de los socios dijo: «¿Entonces sí era tu cuenta?» Y él: «Peor. Sí, pero no fue para robarles. Fue para esconderlo en casa. Bueno, en el banco». En un minuto, convirtió un posible caos administrativo en confesión de control y ocultamiento. Los socios llamaron a un auditor forense esa misma tarde. El acuerdo murió y apareció una denuncia penal real. Cuando lo confronté me dijo: «Pensé que ser transparente ayudaba». Transparente, sí. Como una ventana por la que entró el tren. Historia 11. Soy abogado de seguros. Una clienta reclamaba una indemnización por incendio accidental en su cocina. Teníamos fotos, factura del servicio técnico, y el informe de bomberos decía origen indeterminado. La aseguradora olía fraude, pero no podía probarlo. Mi trabajo era mantenerlo simple: cortocircuito, mala suerte, fin. En la declaración grabada, el ajustador preguntó: ¿hubo algo inusual ese día? Yo la miré, que dijera que no. Ella, con voz bajita, respondió: solo que apagué la alarma de humo para que no molestara al gato. Mala respuesta, pero salvable. El ajustador insistió: ¿por qué la apagó? Y ella, como si confesara un secreto divertido: porque estaba probando una velita nueva y quería ver cuánto tardaba en prenderse una servilleta. Pero era experimento, no intención. Yo casi me atraganto con mi propio bolígrafo. El ajustador se iluminó. ¿Entonces inició una combustión deliberada? Ella remató: sí, pero controlada. Hasta que me distraje grabándolo. En 5 frases convirtió accidente en conducta temeraria voluntaria. La aseguradora negó el pago por exclusión de negligencia grave y además avisó a las autoridades. Al salir me dijo ofendida: ¿pero no es peor mentir? No, señora. Es peor declarar que el incendio fue un TikTok fallido. Historia 12. Defiendo casos de consumidores. Un hombre demandaba a una clínica estética por una cirugía mal hecha. Teníamos peritaje médico, fotos del antes y después, y un historial de complicaciones. La clínica quería culparlo por no seguir indicaciones. Yo estaba listo para reventar esa excusa con pruebas de que él sí asistió a controles. En el juicio, la jueza le preguntó si siguió las instrucciones postoperatorias. Él debía decir sí. Respondió: claro. Bueno, casi. La doctora dijo: nada de gimnasio. Y yo fui igual, porque los músculos sanan con voluntad. La defensa sonrió. Yo intenté corregir: se refiere a actividad ligera. Y él, orgulloso: no, pesada. Hice peso muerto. Luego, para desinflamar, me puse una faja y me metí al sauna. Y como dolía, me tomé unas pastillas que me dio un amigo, no sé cuáles, pero me dormí riquísimo. La sala quedó en modo funeral. La clínica solo tuvo que levantar la mano y decir: ahí está. Incumplimiento, automedicación, agravamiento. Perdimos fuerza en el reclamo y terminamos en un acuerdo mínimo. Afuera, él me dijo: ¿ves? Fui disciplinado. Sí, disciplinado para destruir tu propio caso. Historia 13. Soy abogado en delitos informáticos. Defendía a un chico acusado de hackear el correo de su ex y publicar capturas. La fiscalía tenía IPS y mensajes, pero había margen. El wifi era compartido en un edificio y alguien más pudo hacerlo. Mi plan era enfocarme en la falta de certeza y en cadena de custodia. Antes de la audiencia le dije: ni una palabra de contraseñas, ni de cómo se entra. Tú no sabes nada. El juez preguntó: ¿reconoce esas capturas? Él contestó: sí, pero no es hackeo si ella usaba contraseña como contraseña. Eso es pedir ayuda. Yo sentí que mi corazón se convertía en piedra. El fiscal aprovechó: ¿cómo sabe cuál era la contraseña? Y él, ya embalado, porque probé las típicas como su fecha de cumpleaños, el nombre del perro, y entró a la tercera. O sea, cualquiera podía. Se acabó. No solo admitió el acceso, también describió el método. El juez ordenó peritaje adicional y la fiscalía pidió agravar cargos por difusión. Luego me miró y dijo: ¿pero dije que era fácil? Sí, campeón. Fácil de probar. Historia 14. Trabajo en derecho municipal. Un señor demandaba a la ciudad porque le multaron por ruido excesivo en su casa. Teníamos videos donde el ruido parecía normal y vecinos que lo apoyaban. La clave era demostrar abuso del inspector y falta de medición real.
En la audiencia administrativa, el funcionario preguntó qué estaba haciendo esa noche. Él debía decir reunión familiar tranquila. El hombre respondió, una prueba. Yo fruncí el ceño. ¿Prueba de qué?, preguntaron. Y él, como si fuera genial, de mi nuevo sistema de sonido. Quería ver si se escuchaba hasta la avenida. Puse el volumen al máximo y abrí las ventanas para que el bajo respirara. El funcionario literalmente sonrió. Entonces reconoce que buscaba proyectar el sonido al exterior. Para empeorarlo, agregó. Además, si el vecino se queja es porque es un amargado. Yo lo hago por cultura musical. La ciudad no necesitó ni medición. Él mismo admitió intención de molestar. Confirmaron la multa, sumaron reincidencia y le ordenaron instalar aislamiento acústico. Al salir me dijo, ¿viste cómo los dejé sin argumentos? Sí, les regalaste el argumento envuelto con moño. Historia 15. Soy abogado fiscal. Un cliente fue auditado por gastos de negocio, sospechosos, restaurantes caros, viajes, compras de lujo. Teníamos una defensa posible. Parte eran reuniones reales, y el resto se podía corregir con pago y sin cargos penales, si cooperaba. Le repetí, no inventes. Si no es deducible, dilo y arreglamos. En la entrevista con el auditor, le preguntaron por una factura de un hotel de playa. Mi cliente sonrió. Ah, eso fue un retiro corporativo, para mi espíritu. El auditor levantó la mirada. ¿Quién asistió? Y él, sin pudor, yo y mi novia. Pero hablamos de negocios, ¿eh? Le expliqué mi visión empresarial entre piñas coladas. Yo intenté redirigir. Se refiere a planificación estratégica personal. El auditor anotó con calma mortífera. Luego preguntó por un reloj carísimo. Mi cliente dijo, eso sí fue inversión. Un reloj siempre sube. Y además impresiona a los clientes. Con cada frase, confirmaba intención de deducir gastos personales. Lo que podía ser ajuste civil se convirtió en sospecha de evasión. Al salir me dijo, ¿no cuenta como marketing? Cuenta para meterte en problemas. Historia 16. Soy abogado de arrendamientos. Defendía a un inquilino acusado de destrozar el departamento. Nuestra teoría era sencilla. El daño ya existía, y el casero quería cobrarle la remodelación completa. Teníamos fotos del día de entrega, mensajes y un perito listo. En la audiencia, el juez preguntó, ¿usted hizo esos agujeros en la pared? Yo le indiqué que dijera que no y que mencionara las fotos. Mi cliente se acomodó y dijo, no fueron agujeros, eran ventilaciones. Tenía un cultivo de tomates. El casero abrió la boca como si hubiera visto un fantasma. Yo intenté toser para interrumpirlo. El juez, ¿cultivo interior? Y él, feliz. Sí, pero tranquilo, no era ilegal. Bueno, solo cuando todavía no germinaban. Después sí. Se hizo un silencio que pesaba. El juez dejó de hablar de paredes y empezó a hablar de posibles actividades ilícitas y notificación a autoridades. Nuestro caso civil se transformó en un problema enorme por una frase que nadie le pidió. Afuera me dijo, pero eran tomates de verdad. Algunos. No importa. Acabas de regalarle al casero una historia perfecta para pintarte como el villano. Historia 17. Trabajo en derecho deportivo. Un boxeador demandaba a su promotora por incumplimiento. Le prometieron una pelea titular y lo dejaron en el limbo. Teníamos contrato ambiguo, pero correos que sugerían mala fe. La promotora decía que él se negó a pelear. En arbitraje, el árbitro le preguntó por qué no aceptó la pelea que le ofrecieron. Él debía decir que no era la pactada, o que el rival no era el acordado. Mi cliente, orgulloso, soltó, porque ese rival era fácil y yo quería a alguien que me hiciera ver bien en el knockout. Yo sentí el golpe sin guantes. El árbitro frunció el ceño. ¿Está diciendo que selecciona oponentes por conveniencia de imagen? Y él sin freno. Claro, esto es show. Si me garantizan que caen en el tercer round, firmo lo que sea. La promotora casi aplaude. Acababa de admitir manipulación y falta de deportividad. Justo lo que ellos insinuaban. El arbitraje se giró contra nosotros. Pasó de incumplimiento contractual a conducta oportunista del atleta. Salimos sin compensación y con reputación dañada. En el pasillo me dijo, ¿qué? Solo dije la verdad del negocio. ¿Sí? Y te disparaste en el pie con un guante de oro. Historia 18. Soy abogado de herencias. Defendía a una nieta impugnando un testamento. Decía que su tío manipuló al abuelo cuando ya estaba deteriorado. Teníamos historial médico, cambios de firma y testigos que notaron presión. Era un caso sensible. Se ganaba con empatía y coherencia. En la audiencia, el juez preguntó a mi clienta, ¿qué le hace pensar que su abuelo no decidió libremente? Ella debía hablar de la enfermedad, del aislamiento,
¿De la dependencia? Pero se adelantó y dijo, porque él siempre me decía que yo era su favorita, y que mi tío era un parásito. O sea, si el testamento lo beneficia, claramente es falso. El juez, eso es una opinión. ¿Tiene hechos? Y ella, envalentonada. Sí, yo encontré el testamento en el cajón del tío, y lo fotocopié antes de que se diera cuenta. Luego lo escondí en mi casa por si él lo quemaba. Yo me quedé sin aire. Admitió acceso indebido, manipulación de documentos y posible obstrucción. La otra parte pidió sanciones y puso en duda toda nuestra buena fe. Lo que era una batalla por capacidad mental se convirtió en una pelea sobre la conducta de mi propia clienta. Afuera lloró y dijo, pero era para protegerlo. Protegerlo no incluye confesarte como villana. Historia 19. Hago derecho administrativo. Representaba a un restaurantero multado por sanidad. Supuestamente tenían roedores y alimentos mal almacenados. Teníamos un argumento, inspección irregular y fotos de otra fecha. La clave era negar condiciones reales y atacar el procedimiento. En la audiencia, el inspector describió evidencia de plagas. El juez miró a mi cliente. ¿Qué responde? Mi cliente debía decir, es falso, fue montaje, mi local es limpio. En cambio dijo, sí, había un ratón, pero era mascota del chef. Se llama Don Queso y no muerde. El inspector sonrió como si hubiera ganado la lotería. Yo intenté intervenir. Se refiere a un rumor. Mi cliente siguió. Además, solo andaba por la bodega, no por la cocina. Bueno, a veces se subía a la barra, pero porque le gusta el calor. El juez golpeó la mesa indignado. La multa se confirmó. Le suspendieron la licencia por días y ordenaron reinspección total. Al salir, mi cliente me dijo, ¿qué? La gente ama las mascotas. La gente ama perros. No Don Queso corriendo entre cajas de comida. Historia 20. Soy abogada de familia, pero esta vez era adopción. Una pareja solicitaba adoptar y todo iba bien. Informes favorables, casa apta, estabilidad. El punto delicado era demostrar madurez emocional. Les dije, no digan nada impulsivo. Hablen de rutinas, paciencia, apoyo. En la entrevista con la trabajadora social, preguntaron, ¿cómo manejarían una rabieta fuerte? La esposa respondió con calma. Luego miraron al esposo. Él, riéndose, dijo, fácil, le quito el wifi. Si eso no funciona, le digo que lo devuelvo. La trabajadora social dejó el bolígrafo. ¿Perdón? Y él remató. Era broma. Bueno, lo del wifi no. Los niños vienen programados para obedecer si les cortas internet. El informe final cambió de tono. Comentarios inapropiados. Posible falta de criterio. Necesitan taller de crianza. La adopción se retrasó meses. En el coche, él se quejó. No entienden el humor. En procesos de adopción, el humor es un lujo que se paga caro. Historia 21. Soy abogado de responsabilidad médica. Defendía a un cirujano demandado por una cicatriz excesiva tras una operación menor. La parte actora pedía una fortuna alegando negligencia estética. Teníamos consentimientos firmados, fotos pre y post, y un perito que explicaba que la cicatrización depende de genética. Nuestro punto débil era uno. El médico tenía ego. En juicio, el demandante dijo, nadie me advirtió que iba a quedar así. Yo estaba listo para mostrar el documento donde sí se advertía. El juez miró al cirujano. ¿Usted explica riesgos? Yo le susurré. Diga que siempre que está en el consentimiento. Él sonrió y dijo, Su señoría, yo casi no tengo complicaciones. Mis manos son especiales. A veces ni uso guantes porque siento mejor el tejido. Se oyó un "¿cómo?" colectivo. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Acaba de decir que opera sin guantes? El cirujano, queriendo arreglarlo, empeoró. No siempre. Solo cuando el paciente se ve limpio. Además, me lavo rápido. De pronto, ya no hablábamos de cicatriz, sino de bioseguridad. La otra parte pidió notificar al colegio médico. El juez ordenó remitir actas. Perdimos control total y el caso se volvió una bomba ética. Cuando salimos, él me reclamó. ¿Por qué se escandalizan? Es sensibilidad artística. Sensibilidad artística no te salva de una infección, ni de un tribunal. Historia 22. Trabajo en derecho ambiental. Una empresa fue demandada por verter residuos en un arroyo. Nuestra defensa era que el vertido provenía de otra fuente aguas arriba y que las muestras estaban mal tomadas. Teníamos mapas, peritos y registros de mantenimiento. La clave era negar contacto con el arroyo. En la inspección judicial, el juez preguntó al gerente, ¿su planta descarga algo en esa zona? Yo le indiqué, no, y remite a los planos. El gerente nervioso dijo, no descargamos, solo aliviamos presión. Es como cuando tiras un poquito para que no explote.
El juez frunció el ceño. ¿Alivia presión? ¿Con qué? Y él, como si fuera lógico, con el tanque de emergencia. Se abre una válvula y ya. Total, el agua se lo lleva. El fiscal ambiental casi se relamía. Eso era admisión directa de vertido deliberado, y encima describía el mecanismo. En minutos ordenaron tomar nuevas muestras y clausura preventiva parcial. Fuera, el gerente me dijo, pero fue solo una vez, en una lluvia grande. Una vez es suficiente cuando lo dices tú, frente a todos, con detalle técnico. Historia 23. Soy abogado de derecho de autor. Un músico famoso demandaba a mi cliente por copiar una melodía. Teníamos un argumento fuerte. Progresión común, ritmo distinto y referencias históricas. Necesitábamos que mi cliente pareciera creativo, no oportunista. En la mediación, el músico contrario dijo, es idéntico. El mediador miró a mi cliente. ¿Cómo compuso su canción? Yo le indiqué que hablara de inspiración general y de su proceso. Mi cliente respondió, me inspiré en su canción, pero solo el gancho. Lo demás lo hice yo. O sea, es como tomar el logo de una marca y cambiarle el color. El mediador parpadeó. El abogado contrario sonrió con dientes. Y mi cliente añadió, orgulloso, además, si a la gente le gusta es porque él ya probó que funciona. Yo solo lo optimicé. La palabra optimicé sonó como confesión. La mediación se murió ahí. El otro lado se levantó y dijo que ahora pedirían daños máximos porque ya no era parecido. Era admisión de copia. Luego mi cliente se ofendió. ¿Por qué? Le estoy dando crédito. Dar crédito no es lo mismo que dar permiso, y menos cuando lo dices como si fuera estrategia. Historia 24. Soy abogado de protección de datos. Representaba a una clínica acusada de filtrar información de pacientes. Nuestra defensa era que el incidente se debió a un proveedor externo y que se actuó rápido. La clave: minimizar acceso interno. En la audiencia ante la autoridad, preguntaron al encargado de sistemas, ¿quién tenía acceso a la carpeta con historiales? Yo le dije antes, solo perfiles autorizados, nada de accesos informales. El encargado respondió, acceso, bueno, todos, porque era más cómodo. La contraseña era el nombre del dueño con un signo de exclamación. Así nadie la adivina. Yo sentí el choque. La funcionaria preguntó, ¿todos? ¿Incluye recepcionistas, practicantes? Y él sonriendo. Sí, pero es confianza. Además, cada quien sabía no curiosear. Y si alguien lo hacía, pues, era responsabilidad de su conciencia. Eso fue como tirar gasolina. Pasamos de incidente externo a negligencia sistémica. Ordenaron auditoría, multa y plan de corrección obligatorio. Afuera, el encargado me dijo, ¿ves? Fui sincero. Sincero, sí. ¿Profesional? No. Y en datos, la confianza no es un control de seguridad. Historia 25. Soy abogado en un caso de estafa, pero del lado de la defensa. Mi cliente decía que solo era un vendedor y que no sabía que el producto era falso. Teníamos oportunidad. Contratos, correos donde él preguntaba por certificados y un jefe claramente turbio. En el interrogatorio, el fiscal preguntó, ¿usted verificó autenticidad? Él debía decir, sí, pedí documentos, me engañaron. Respondió, claro, verifiqué. A ojo, si se veía casi real, era real. La gente tampoco nota. El fiscal. Entonces sabía que podía no ser auténtico, y mi cliente riéndose. Mire, en ventas uno no hace preguntas difíciles. Si preguntas mucho se cae el negocio. Yo intenté objetar por respuesta no solicitada, pero el daño estaba hecho. Admitió ceguera voluntaria, que legalmente se siente muy parecido a conocimiento. El jurado lo miró como alguien que eligió no saber. Al salir me dijo, yo pensé que eso sonaba trabajador. Sonó exactamente como lo que eres en un fraude. Útil. Historia 26. Soy abogada de lesiones personales. Representaba a un hombre que decía haberse lastimado gravemente en un supermercado por un piso mojado sin señalización. Teníamos fotos del charco, un parte médico y un testigo. El problema era que él quería verse como héroe. En declaración, la aseguradora preguntó, ¿cómo ocurrió la caída? Yo le había dicho, caminaba normal, resbaló, fin. Él respondió, me caí porque hice parkour para impresionar a mi hijo. Salté el carrito y aterricé, bueno, más o menos. La ajustadora sonrió. ¿Entonces no fue caminando? Y él, orgulloso. No, pero el piso igual estaba mojado, así que cuenta doble. Además, grabé el salto para subirlo a redes. Cuando le pidieron el video, se vio claro. No había charco donde cayó. Y el salto fue la causa directa. De golpe, pasamos de negligencia del local a estupidez voluntaria. La reclamación murió.
y el supermercado pidió costos. Afuera, él se quejó. ¿Por qué me culpan si ellos limpian mal? Porque tú convertiste una compra de pan en un casting de acción. Historia 27. Trabajo en derecho bancario. Defendía a una señora que demandaba al banco por transferencias no autorizadas. Teníamos buen caso. Ella denunció rápido y el banco tardó en bloquear. Todo dependía de probar que no compartió claves. En audiencia, el juez preguntó, ¿alguien más tenía acceso a sus credenciales? Ella debía decir no. Ella contestó, solo mi sobrino, pero es de confianza. Le di mi token y mi clave para que me cuidara la cuenta. El abogado del banco casi no pudo ocultar la sonrisa. Yo intenté reconducir. Se refiere a una ayuda puntual. Y ella agregó, sí, y también le mandé una foto de mi tarjeta por WhatsApp, por si necesitaba verificar. Pero fue mi idea, ¿eh? Yo soy moderna. Ahí se acabó. El banco alegó negligencia grave por compartir credenciales, y el juez lo compró. Perdimos el reclamo, y quedó asentado que ella entregó acceso voluntariamente. Al salir me dijo, ¿pero si era familia? En derecho bancario, familia no es un sistema de seguridad. Historia 28. Soy abogado de construcción. Defendía a un contratista demandado porque un balcón recién instalado se desplomó sin heridos, por suerte. Nuestra defensa era que el cliente cambió materiales y no respetó especificaciones. Teníamos correos y órdenes de compra. En el juicio, el juez preguntó al contratista, ¿usted siguió el plano estructural? Yo le dije, sí, y culpa al cambio de materiales del cliente. Mi cliente respondió, claro que seguí el plano. Bueno, el plano era exagerado. Los ingenieros siempre ponen tornillos de más. Yo optimicé. El perito de la otra parte levantó la cabeza como tiburón oliendo sangre. El juez, ¿qué significa optimizó? Y mi cliente, feliz. Que usé menos anclajes para ahorrar tiempo. Total, se veía firme. Y si se cayó fue porque hubo viento fuerte. Con esa frase, admitió desviarse de diseño, justo el núcleo de la negligencia. La otra parte pidió sanción y reporte a la licencia profesional. Perdimos cualquier defensa técnica. Él mismo la demolió con su optimización. Afuera me dijo, pero quedó bonito. Sí, bonito, en el suelo. Historia 29. Soy abogada de derecho penal, pero de los raros. Falsificación de documentos académicos. Un hombre fue acusado de presentar un diploma falso para conseguir un puesto. Nuestra defensa era que él fue engañado por una gestoría y creyó que era legítimo. Teníamos mensajes donde pedía verificación. En interrogatorio, el fiscal preguntó, ¿usted pagó por ese diploma? Él debía decir que pagó por trámites, no por falsificación. Respondió, sí, pagué porque no tenía tiempo para estudiar. Me dieron el pack completo, diploma, historial y hasta tesis. Pero la tesis venía con errores, así que les reclamé. Yo sentí que se me apagaba el mundo. El fiscal, ¿pack completo? Y él, indignado, sí, y me prometieron sello original. Si fuera falso, ¿por qué me cobrarían tanto? Acabó de describir la operación ilegal con vocabulario de tienda online. La idea de engañado se murió. Parecía cliente consciente comparando calidad. El jurado lo miró como comprador, no víctima. Me preguntó después si podíamos demandar a la gestoría por mala calidad. Le dije, primero sobrevives al juicio. Historia 30. Trabajo en derecho de familia, pero en un tema distinto. Violencia doméstica y órdenes de protección. Defendía a un hombre acusado de violar una orden al presentarse en la casa de su ex. La clave era demostrar error, mismo barrio, confusión de direcciones, sin intención de contacto. En audiencia, el juez preguntó, ¿por qué fue allí? Yo le susurré, confusión, te equivocaste. Él dijo, fui porque quería recuperar mi sudadera. Y porque ella me bloqueó. Así que era la única manera de que me escuchara. El juez lo miró fijo. ¿Entonces buscaba contacto? Y él peor. No contacto, solo cierre. Le grité desde la calle para que bajara como adulta. Además, no la amenacé. Solo le dije que se iba a arrepentir. Se acabó la defensa. No fue error, fue decisión. Le impusieron medidas más estrictas y una advertencia penal formal. Afuera me dijo, pero si era mi sudadera. Una sudadera no vale convertirte en el ejemplo perfecto de por qué existen las órdenes de protección.